Bien, bueno, la expansión oceánica de portugueses y castellanos desde mediados del siglo XV produjo la movilización de esclavos de diferentes procedencias y de grupos étnicos y lingüísticos, claro. Entonces, a la pervivencia de la esclavización del infierno, de los moriscos del Reino de Granada, de los berberiscos del norte de África, de los turcos otomanos, se sumó la llegada masiva de esclavos negroafricanos y también, en mucha menor medida, de naturales de las Islas Canarias, de América y también de las costas de los océanos Índicos y Pacíficos. También van a llegar esclavos desde el sudeste asiático. El andamiaje demográfico, social, cultural de Andalucía evidentemente no podía permanecer inmutable, todo lo contrario. La presencia de esclavos mulatos, de loros, de membrillos cochos o cocidos, como también eran documentados o mencionados en la documentación histórica, constituyó, como ya avisó Alfonso Franco Silva hace ya medio siglo, se dice pronto, una de las consecuencias más visibles de la frecuencia del mestizaje. Él se refería a Sevilla, pero es algo que podemos extrapolar con bastante constatación documental, sobre todo en la Andalucía occidental, pero también en otras regiones de la Andalucía oriental, del Reino de Granada, de Extremadura, de Castilla, pero sobre todo de la Andalucía occidental. Contrariamente a la imagen de los esclavos, ¿no?, en las plantaciones americanas, la esclavitud en Andalucía se desarrolló fundamentalmente en ambientes urbanos y se caracterizó por la diseminación de las propiedades esclavistas, ¿no?, con medias de 1 a 2, 3 esclavos por señor, es decir, pequeñas propiedades esclavistas. Esto significa que las poblaciones esclavas no conformaron realidades separadas, sino que coexistieron en los mismos espacios con el conjunto social. Las viviendas, las calles, las plazas, las alamedas, las fuentes, los talleres de artesanos, las huertas, las notarías, los mercados, los puertos, las iglesias, las capillas, las cofradías, los cultos religiosos, las posadas, las tabernas, los prostíbulos, los tribunales de justicia, las cárceles. Estos son algunos ejemplos de muchos otros, de espacios y situaciones en los que pudieron desarrollarse relaciones entre personas con condiciones jurídicas y calidades diferentes, en un abanico, por otra parte, infinito de circunstancias y posibilidades. Ya se refería anteriormente a esto el profesor Pérez García. En ello se pudo fraguar la amistad, el amor, la hostilidad, el desapego, la violencia, situaciones que favorecieron el aprendizaje del idioma, de los códigos jurídicos, de la sociedad receptora, de reelaboración de la culinaria, de las danzas, de la música y también, claro, de reafirmación de las identidades de las prácticas socioculturales de las sociedades de origen. En estos espacios se encontraban, en definitiva, experiencias propias y ajenas que podían ser intercambiadas, transformadas o repelidas. Un universo relacional complejo, como definió Eduardo Paiva, formado por un amplio conjunto de diferentes y diferencias que favorecía el desarrollo de las dinámicas de mestizaje, tanto biológicos como culturales. Habida cuenta de que los esclavos solían habitar en las casas de sus señores, el ámbito doméstico constituía uno de los ámbitos, de los espacios fundamentales de socialización. En este sentido, algunas tipologías habitacionales constituyeron verdaderos laboratorios sociales, como los corrales de vecinos. Se trata de un pequeño bloque de viviendas, ¿no?, de entre 10 y 20 metros cuadrados, que se desarrollaba en 1 o 2 plantas en altura, alrededor de un patio o corral, donde se situaba un pozo y las dotaciones comunes a los vecinos, ¿no?, la cocina con el fuego y los baños, ¿no?, las letrinas. Estos edificios, que estaban o solían estar muy masificados, solían ser habitados por personas de los estratos más humildes de aquella sociedad, ¿no?, actuando como espacios de sociabilidad en los que negros, mulatos, moriscos, berberiscos, también gitanos, tanto esclavos como horros o nacidos libres, pudieron articular dinámicas de mestizaje entre ellos y otros grupos humanos. Pongo el ejemplo aquí de la parroquia sevillana de San Nicolás, donde existían 3 corrales de toqueros, del mármol y de tromperos. Los 3 aglutinaban a 1/3 de los vecinos censados en esta collación. De ellos el más grande era el de trompero, con 140 habitantes,
Y bueno, ya este corral se dividía en el patio primero, en el cuarto del castaño y en el cuarto del mondongo, como podemos ver ahí, ¿no? Un vocablo, este último, que tiene un origen africano en este caso, ¿no? De este corral se enterraron en la parroquia, por ejemplo, a un niño de color moreno, hijo de pie de palo del mismo color, libre, a una niña, hija de María Morena, de color negra, así como también a una mujer india, cuyo nombre no sabía el cura, lo indica así en la documentación, o a Gigandisin, berberisca, ¿no? Una mujer norteafricana en este caso. De este modo, los corrales de vecinos constituían en sí mismos, ¿no?, como torres de Babel, ¿no?, por los diferentes perfiles demográficos que podía aglutinar en su seno, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se caracterizaron estas relaciones en el ámbito familiar? El matrimonio de los esclavos estaba reconocido, se ha insistido ya, en las 7 partidas, ¿no?, en el código jurídico que regulaba la institución de la esclavitud en la Corona de Castilla y, por extensión, las Islas Canarias y América. Asimismo, también se ha insistido ya, la Iglesia trató de proteger y garantizar su consumación interviniendo a través de los tribunales eclesiásticos. No obstante, a pesar de esta protección jurídica, la mayor parte de las familias esclavas no pasaron por el altar, ¿no? Esto es una constante que se repite tanto en la península ibérica como en otros espacios ibéricos. No debe desconsiderarse el mantenimiento de prácticas afectivas africanas como la poligamia o el mantenimiento de relaciones sexuales libres antes del matrimonio, pero fundamentalmente lo que detectamos en la documentación es una oposición generalizada de los señores al matrimonio de sus esclavos. ¿Por qué? Porque la vida maridable, sancionada por la Iglesia, requería de una necesaria libertad de movimiento. Entonces, por ejemplo, en los expedientes matrimoniales del archivo arzobispal vemos recurrentemente cómo los señores apelan al derecho de servidumbre para impedir, bueno, otras estrategias que no da tiempo aquí desarrollar, para impedir el matrimonio de sus esclavos. Ello se tradujo en la extensión de un modelo familiar formado al margen, por supuesto, de la norma eclesiástica, ¿no?, con núcleos compuestos fundamentalmente por madres solteras, que no necesariamente sin pareja, que se insertaban al mismo tiempo en el agregado doméstico del dominio señorial, como podemos encontrar en las definiciones históricas de familia, tanto en las partidas como, por ejemplo, en el diccionario de Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua Española. Por tanto, en las villas y ciudades andaluzas se produjeron relaciones que, consensuadas o no, la documentación esto no nos lo aclara, efímeras o permanentes, originaron núcleos familiares en el seno de las poblaciones sin que necesariamente mediase la Iglesia. ¿Cómo se fraguaron estas familias? Bueno, existe todo un debate acerca de la casuística de estas relaciones, ¿no?, con explicaciones que han girado en torno a la violencia sexual que se ejercieron contra las esclavas, a las relaciones afectivas generadas entre estas y sus señores u otros hombres libres, y a los márgenes de actuación que estas mujeres pudieron encontrar en el ámbito del dominio señorial para mejorar sus perspectivas vitales. Con todo, esto sí lo sabemos, también se ha mencionado ya, estas mujeres tuvieron muy pocos hijos. Muchas esclavas, especialmente las que llegaban desde otras latitudes, acabaron desarrollando infertilidad a consecuencia de los daños físicos y psíquicos causados por la captura, las malas condiciones del viaje, ¿no?, condiciones de hacinamiento, humedad, estrés, las sucesivas ventas, el desarraigo que conllevaba una vida en tierra extranjera, ¿no? Por otro lado, 4 de cada 10 esclavos recién nacidos no sobrevivieron a la infancia, duplicando la tasa de mortalidad de la población libre. Por tanto, bueno, es evidente que la esclavitud hubo de traducirse en peores condiciones vitales para las esclavas, o para buena parte de las esclavas y sus hijos. No es casualidad que una cuarta parte de estas mujeres, diesen a luz en edades de riesgo para ellas mismas y para el desarrollo del feto, sobre todo antes de los 18 años, o que más de la mitad de las madres multíparas concibiesen en intervalos intergenésicos de riesgo, comprometiendo con ello tanto su salud como la del feto. Asimismo, los trastornos psicológicos generados por la vida en esclavitud pudo traducirse en autolesiones y prácticas abortivas en el caso de la madre y prematuridad bajo peso al nacer entre los recién nacidos, aumentando con ello, claro, los riesgos de mortalidad infantil. Y claro, bueno, estos datos obstétricos revelan las dificultades que rodearon al embarazo y los primeros momentos de vida de los recién nacidos, ¿no? Con todo,
La relación de estas mujeres con hombres de condiciones y calidades diferentes propició la génesis de los mestizajes. La presencia de esclavos calificada en la documentación como mulatos, loros, membrillos cochos, membrillos cocidos, está constatada en Andalucía desde mediados del siglo XV, antes de la llegada de los europeos a América, que es un fenómeno que normalmente circunscribimos o vinculamos con América. La referencia genealógica entre estos esclavos como descendientes de hombres blancos y mujeres negras, fue relativamente común, lo podemos detectar en la documentación, como el ejemplo que aquí traigo, ¿no?, de los protocolos notariales. También fueron usuales las ventas conjuntas de esclavas negras acompañadas de sus hijos mulatos, ¿no?, como esta esclava mulata de 2 meses. Y aunque los mestizajes se vincularon sobre todo con las relaciones entre hombres blancos y mujeres negras, también implicaron a otros grupos humanos, ¿no?, como indios, berberiscos, moriscos. En este sentido, sería un error pensar que la referencia al color de por sí supondría el establecimiento de relaciones endogámicas, ¿no?, nada más lejos. Las parejas formadas por personas calificadas en la documentación como negra, de color negra, de nación de negros, pero que son naturales de diferentes regiones o pertenecientes a grupos étnico-lingüísticos diferentes, nos avisan, nos gritan en realidad sobre los peligros de reducir a África a una única identidad, ¿no?, tomando como base la percepción de un color. La realidad fue más heterogénea y más compleja que esa simplificación que se realiza desde el presente de forma tan recurrente. Después lo discutimos. ¿Qué magnitud alcanzaron los mestizajes? Bueno, aunque a mediados del siglo XVI solo encarnaban al 10% de los esclavos colocados en los mercados de la Andalucía occidental, la representatividad de los mulatos no hizo más que aumentar con el paso del tiempo, superando el 30% un siglo después. La esclavitud andaluza desde mediados del siglo XV hasta el tránsito al siglo XVIII estuvo dominada por la esclavitud negroafricana. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el desarrollo de los mercados esclavistas americanos va a causar una progresiva basculación de la trata hacia América, un proceso que va a resultar definitivo a partir de 1640 con la crisis política portuguesa, que interrumpió el tráfico hacia la península, el tráfico de esclavos subsaharianos hacia la península. De este modo, la detención del abastecimiento exterior de los mercados andaluces contrajo drásticamente las posibilidades de renovación, de manera que el mantenimiento del contingente esclavo dependió en lo sucesivo de la limitada natalidad de las esclavas. La injerencia de los mestizajes aceleró un proceso de blanqueamiento, de aclaramiento de la esclavitud andaluza, ¿no? Como podemos ver en estos gráficos, el grupo de los negros fue perdiendo su importancia cuantitativa en favor, sobre todo, de los mulatos. Los negros, como podemos ver, a mediados del siglo XVI en Sevilla superan el 75% de los esclavos colocados en el mercado, pero un siglo después ya han bajado a menos del 40%. Todo lo contrario de lo que ocurre con el grupo de los amestizados. Ahí tengo colocados tanto mulatos, membrillos cochos, cocidos, etc. Y podemos ver cómo prácticamente se igualan. De hecho, en Ayamonte, a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, los esclavos mulatos van a superar a los negros. Esto también se ha documentado en Utrera y en otros mercados de la Andalucía occidental. Claro, esto explica que, a pesar de la importancia demográfica que alcanzó la población esclava de origen negroafricano en la Andalucía occidental, en todos los lugares de los que disponemos estudios, Ayamonte, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Sevilla, La Puebla del Río, Utrera, Sanlúcar, Jerez, Cádiz, no haya quedado resto fenotípico 300 años después de la esclavitud, debido a este fenómeno, a los mestizajes. Ya para acabar, a modo de epílogo, podría hablarse de la relación entre las dinámicas de mestizaje y los procesos de libertad. Solo una minoría de la población esclava lograría acceder a la libertad, ¿no? Pero en esclavitudes marcadamente urbanas como la andaluza, donde se desarrollaron formas de sociabilidad lo suficientemente flexibles, los esclavos buscaron intensamente su libertad y no pocos lo conseguirán. La libertad podía conseguirse por disposición testamentaria del señor o a través de la Carta de Alorría.
esta podía adquirirse a través de un pago de la condición a un tiempo trabajado, del fraccionamiento de un pago también, o gratuitamente. Esta va a ser la forma más extendida. Prácticamente 2/3 de los esclavos que acceden a la libertad en la Andalucía occidental lo hicieron sin pago económico. Y esto guarda una relación muy importante con el desarrollo de la vida familiar. No es casualidad, aunque no solo, pero no es casualidad que la mayor parte de los esclavos, prácticamente el 60-70% de los esclavos que se liberan, sean mujeres, y que entre los grupos descriptivos dominen claramente los mulatos, membrillos cochos, membrillos cocidos, loros. Es decir, las dinámicas de mestizaje, estas relaciones en el ámbito familiar, fueron determinantes para el acceso a la libertad de buena parte de la población esclava. Y bueno, por tanto, para acabar ya como conclusión, estas familias estuvieron formadas por esclavas negras y sus hijos mulatos, pero lo que quiero destacar es que, bueno, que estas dinámicas de mestizaje fueron importantes también aquí, en Andalucía, y que no solo implicaron a hombres blancos y mujeres negras, sino que también a otros grupos humanos, indios, berberiscos, moriscos, y que, bueno, que fueron parte de la realidad heterogénea y compleja de la sociedad andaluza de estos siglos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.